El tema de hoy tiene como título El Dios de toda consolación. Y creo que es un mensaje práctico, un mensaje del día de hoy, un mensaje que nos viene bien a todos y que con la ayuda del Señor a mí me gustaría también exponerlo para su gloria y también para la edificación de todos los que estamos aquí. Para ello vamos a empezar leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, los versículos 3 al 5. La segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 al 5. Y dice allí el apóstol Pablo, y seguro que en un contexto de sufrimiento, tanto de los corintios como del propio apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Que Dios bendiga su palabra. Algunos detalles sobre este texto. Fijaros con qué palabra empieza el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Así empieza el apóstol Pablo, como digo, en un contexto de sufrimiento. Porque aquí está explicando después el apóstol que los receptores de esta carta y el propio apóstol estaban pasando por muchas aflicciones. Incluso llega a decir que abundan las aflicciones. Es decir, no están pasando por una pequeñita prueba, sino que están pasando por muchas y diversas pruebas. ¿Verdad que a veces pensamos, todas las flechas van dirigidas hacia mí? Me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo demás allá, y bueno, que pare ya esto un poco, porque ya son demasiados flancos hacia mí. Eso le pasó a Job. A Job le ocurrió que en muy poco tiempo él perdió todos sus bienes, perdió sus ganados, perdió sus fincas, perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos. Y cuando Job estaba en esta situación de extremo sufrimiento porque había perdido todo lo que tenía de la noche a la mañana, Job se puso delante del Señor, rasgó sus vestiduras, se puso en oración delante de Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tengo que volver a la tierra. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. La misma palabra que usa el apóstol Pablo. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestro Dios sigue siendo bendito, aunque a nosotros no nos vayan bien las cosas. Aunque nosotros tengamos que sufrir y pasar por diversas pruebas, el Señor sigue siendo bendito, y lo que dijo Job es lo mismo que dice el apóstol Pablo y lo mismo que dice toda la Escritura. El Señor es bendito, el Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es bueno, a pesar de que a nosotros nos ocurran cosas tristes y cosas malas. Esa es la primera puntualización que quería hacer de este texto. Hay otra puntualización. Hoy se ha hablado de eso, de la misericordia de Dios. Fijaros lo que dice a continuación. Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque una de sus misericordias, sabéis que es ese amor hacia los que lo necesitamos. La misericordia es tener amor hacia la persona que lo necesita, hacia la persona que es pobre, que es miserable. Esa es la misericordia. Pues una de las misericordias de Dios es la consolación, el ministerio de consolar, el ministerio de dar alivio a las personas que están pasándolo mal, el ministerio de ser bálsamo para aquellos que están sufriendo. El Dios de misericordia también es el Dios de toda consolación, y eso lo hemos podido experimentar no solo en estas últimas semanas, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Es el Dios de toda
consolación porque esa es una de sus misericordias. Y dice algo más, y esta sería la otra puntualización que quiero hacer a continuación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y quiero hacer énfasis aquí en la palabra todas. Nos consuela no solo en algunas, sino en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros sufrimientos. Cada vez que Él ve que lo estamos pasando mal, el Señor más pronto o más tarde nos consuela o envía a alguien. También se ha hablado de este tema en esta mañana. Envía a alguien para que nos consuele. Y eso, vamos a ver algunos aspectos de esa faceta durante esta mañana. Cuarto lugar de este texto de 2 de Corintios capítulo 1, tan rico. Cuarta cosa, la finalidad de este consuelo divino no es solamente que nosotros nos sintamos bien, que ya es mucho, ¿verdad? El hacer que nosotros nos podamos sentir aliviados, que nos podamos sentir en paz. Eso ya es mucho y eso lo hace el Señor, pero la finalidad de ese consuelo divino no es solamente que nos encontremos mejor, sino también que podamos consolar a otros. Mirad lo que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. Quien ha padecido esa misma prueba puede consolar al que está pasando ahora por ella. ¿Verdad que muchas veces lo decimos? Muchas veces decimos, es que para poder consolar a una persona que está sufriendo esto, hace falta haber pasado por lo mismo. Los que no hemos pasado por eso mismo, podemos acercarnos, podemos ayudarle, podemos quizá comentarle algún versículo, alguna frase bíblica, pero hace falta, ¿verdad?, haber sido consolado por Dios primero, para después poder consolar a otros que están pasando por tu misma aflicción. Y en quinto y último lugar, en este texto vemos que Dios nos regala un consuelo proporcional a nuestro sufrimiento. Mirad lo que dice después. Por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos consuela de forma proporcional. Cuanto más grande es la prueba, más grande es el consuelo. ¿A que habéis escuchado alguna vez esa frase? Y quizá la habéis dicho y la hemos dicho alguna vez. Vaya sufrimiento. ¿Qué prueba tan grande está sufriendo o está pasando esta persona? Yo no podría soportarlo. Y tienes razón, tú no podrías soportarlo. Porque no te ha pasado a ti. Y tú no te ves con fuerzas para decir, bueno, es que ha sido una pérdida demasiado grande. Yo no podría, claro que no podrías. Con las fuerzas que tienes ahora, no. Pero el Señor te dará el poder en ese momento para que tú puedas soportar y para que puedas salir. Él te va a dar la proporción que tú necesitas. Ahora mismo no estás pasando por grandes pruebas. Bueno, pues como no estás pasando por esas grandes pruebas, el Señor no te está dando ese consuelo tan grande. Pero cuando la prueba llega, el Señor es así de misericordioso y Él nos proporciona la consolación acorde a lo que estamos sufriendo. En el Nuevo Testamento, el verbo consolar aparece más de 100 veces. Fijaros, no es un tema baladí, no es un tema sin importancia para Dios. El hecho de que solo en el Nuevo Testamento el verbo consolar y todas las palabras que tienen que ver con el consuelo aparezcan más de 100 veces. Esto indica la importancia de dicho ministerio. Es muy importante el ministerio de la consolación. Lo necesitamos todos, porque como alguien dijo, no todos sufrimos al mismo tiempo, pero todos sufrimos en algún tiempo. Entonces, te puede ahora tocar un tiempo de quietud, un tiempo en el que no haya ningún sufrimiento extremo, pero posiblemente
no vaya a pasar mucho tiempo en el que tú tengas también que ser afligido, en el que tengas que sufrir, en el que tengas que soportar una prueba o un sufrimiento. Es por eso por lo que la palabra de Dios, y también lo hemos leído en esta mañana durante el culto libre, nos llama a animarnos, a alentarnos unos a otros, a confortarnos unos a otros, a consolar, a infundir aliento a nuestros hermanos. Hoy vamos a hablar de lo que Dios hace para confortarnos. Vamos a coger dos ejemplos muy sencillos en el ministerio de la consolación, ese ministerio que, como he dicho, es una prioridad para Dios. Para Dios es muy importante el tema de la consolación. Ya en el Antiguo Testamento hay textos en el libro de Isaías que habla de consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Pero hasta tal punto es importante este ministerio de la consolación para Dios, que una de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, tiene el nombre del Paracletos, el Consolador, el que consuela. Paracletos viene de una palabra griega que contiene dos partes, ¿verdad? La palabra para, que significa ponerse al lado, y la palabra kaleo, que es donde viene kletos, que lo que significa es llamar a alguien para que se ponga a nuestro lado. Es decir, el Espíritu Santo es alguien que ha sido llamado por Dios para ponerse a nuestro lado cuando lo estamos pasando mal. Paracletos, alguien que ha sido llamado para acompañarnos, para estar a nuestro lado, para consolarnos, para ser de alivio, para ser de fortaleza, para ser de consuelo. Fijaros qué ministerio tan precioso. Dios, el Dios creador, llamando a Dios para que se ponga a nuestro lado para consolarnos. Qué ministerio tan precioso. También hay otra palabra, ¿verdad?, que usamos en nuestro castellano, que es confortar, ¿verdad? Y también se compone de dos trozos, ¿verdad?, de dos raíces. La palabra con, que significa estar junto a, y la palabra fortar, confortar, que lo que significa realmente es hacerse fuerte. Dios nos fortalece con su presencia cuando estamos pasándolo mal. Dios nos conforta, nos fortalece estando con nosotros, estando a nuestro lado. Así que vemos cómo la palabra de Dios abunda en expresiones, porque Dios sabe que los creyentes vamos a padecer, vamos a pasarlo mal. Muchas son las aflicciones del justo, eso lo dice uno de los salmos. Y no nos podemos engañar. Bueno, es que yo ahora estoy muy tranquilo, estoy muy bien, no tengo ningún problema, todo me va bien. Bueno, creo que nadie ya puede decir eso, pero si hubiera alguien que pensara de esa manera, le podríamos decir, bueno, la vida cristiana está llena de obstáculos. Es una vida muy hermosa, una vida que conduce hacia la eternidad, una vida que te lleva hacia esa luz que está sembrada para los justos. Pero mientras estamos con el Señor, mientras llegamos a esa presencia divina, hay muchas aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Dos ejemplos de la Biblia. Dos ejemplos en donde vemos a dos personas afligidas, que están pasándolo mal. Y son dos ejemplos tan sencillos que yo sé que después, cuando vayáis a casa, diréis, bueno, se nos ha estado hablando del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Fijaros que dos ejemplos más sencillos. Quizás después del Señor Jesús son los dos personajes más relevantes de toda la Biblia. El apóstol Pedro pasó por una tribulación, bueno, quizás por más de una, pero en la Biblia tenemos una importante. ¿Y cómo recibió el consuelo de parte de Dios? El apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo también pasó por muchas aflicciones, pero nos vamos a parar en una de ellas y vamos a ver cómo el Señor hizo
usando a personas para confortarle, para consolarle, para animarle, para que pudiera seguir adelante haciendo su obra. Así que vamos primero, si os parece bien, a Pedro, ¿verdad? Y luego después iremos a Pablo. Apóstol Pedro. Marcos, el capítulo 16. Marcos 16. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Y dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y también María, la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él, este joven que era un ángel, lo dice en otros evangelios, dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a pensar en el apóstol Pedro, vamos a pensar no en el día de la resurrección, que fue un domingo por la mañana, cuando se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Vamos a pensar 3 días antes, 4 días antes, unos días antes. Apóstol Pedro, arrestan a Jesús y en el patio de Caifás se acercan a él y le dicen: han apresado a Jesús Nazareno, tú eres Galileo también como él, ¿no? Y dice Pedro: yo es que no conozco a ese hombre. Una vez. Se acercan otra vez y le dice: pero es que tú hablas como ellos, que os he dicho que no conozco a ese hombre. Y se acercan una tercera vez y le dicen: tú eres de los discípulos de Jesús, el Nazareno. Y le dice, y empieza Pedro a maldecir y a jurar, usando la palabra anatema: maldito sea, que no conozco a ese hombre, que no quiero saber nada de ese Jesús, que no lo conozco. ¿Estamos ahí en la cabeza de Pedro? Pasa muy poco tiempo. A Jesús le someten a un juicio injusto y cuando sale de aquella casa, busca la mirada de Pedro, se queda mirando a Pedro, Pedro se queda mirándolo a él, Jesús le mira, la palabra de Dios no nos dice con qué actitud, pero nosotros pensamos que fue una actitud amorosa, y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante me negará 3 veces. Y el gallo cantó. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Porque eso no se hace con un maestro, con un señor y con un amigo. Eso no se hace. Yo no lo conozco. Yo me imagino los días siguientes de Pedro, acordándose de lo que había hecho, doliéndole el corazón, diciendo: he traicionado a mi maestro, no soy mejor que Judas, yo le he negado también. Esto no se hace, esto no tiene nombre. Mirad en el versículo que hemos leído, Marcos 16, en el versículo 7.
dijo el ángel: pero id y decid a sus discípulos. ¿Dice algo más? ¿Dice algo más? Y a Pedro. ¿Es que no era Pedro de los discípulos? Era de los discípulos. Pero el ángel le dice: id y decid a los discípulos. Y a Pedro. Pedro es uno de ellos. ¿Por qué esa puntualización? ¿Por qué matizas? Y a Pedro. Ahora vamos a trasladarnos rápidamente al aposento alto, el día de la resurrección. Ya se habían despertado los discípulos, estaban confusos. Nuestro maestro ha sido puesto en una cruz, ha sido puesto en un sepulcro, ya todo se ha acabado, y Pedro por allí deambulando. Ahora ya estoy imaginando y pensando en lo mismo. Varios días pensando en lo mismo. He traicionado al maestro, le he negado. Y llegan las mujeres, hermanos, las mujeres. Y dicen: hemos visto a un ángel allí en la tumba. El cuerpo de Jesús no está, nosotras estamos muertas de miedo, pero os tenemos que decir lo que hay. Y María Magdalena fue la misionera de la resurrección, la primera que anunció la resurrección de Cristo. Os tenemos que decir lo que hay. ¿Qué hay? Allí no está el cuerpo de Jesús. Ha sido removida la piedra y había allí un joven que era un ángel que nos ha dicho que os digamos a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, que allí le veréis. Yo me hago la idea, ¿verdad? Pedro allí apartado, digo que estoy ahora imaginando. Pedro allí apartado, mirando por una ventana, diciendo: qué mal, qué mal, qué mal, esto no se hace, qué mal, esto no tiene perdón, el Señor no me va a perdonar, el Señor no me va a perdonar, estoy muy desconsolado, estoy muy mal, estoy muy intranquilo. ¿Cómo has dicho, María Magdalena? ¿Puedes repetirlo? Sí, que el ángel ha dicho: id y decid a los discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea, allí me veréis. ¿Imagináis lo que significó eso para Pedro? Yo sí me lo imagino. ¿Que el ángel ha dicho mi nombre? ¿El mío? ¿Con lo que yo he hecho? Yo no sé si aquí hay alguien que se cree justo, que se cree que todo lo ha hecho bien en esta vida. Pero si piensas eso, te digo, estás muy lejos de la salvación, muy lejos. Porque Pedro pensó y dijo: ¿cómo? Que el Señor me ha incluido entre los discípulos. Y a Pedro también, claro. Pedro, tú también tienes que ir, Pedro. Señor, no lo merezco. Ya, pero tienes que ir, Pedro. ¿Cómo el Señor consoló a Pedro? ¿Cómo el Señor después hizo de él un fundamento principal en la iglesia? El que tenía las llaves de la salvación para los judíos y para los gentiles. Y hasta que Pedro no abrió la puerta para la salvación de los judíos en Hechos capítulo 2, no hubo evangelio para los judíos. Y hasta que Pedro no abrió la puerta delante de Cornelio para abrir la salvación a los gentiles, no hubo salvación para los gentiles a través del evangelio. Pedro, a ti te daré las llaves del reino. No es el portero del cielo, hermanos, el que está allí con las llaves y el que deja entrar a uno y no deja entrar a otro. No, el Señor a lo que se refería era que los judíos iban a escuchar el evangelio a través de Pedro y los gentiles iban a escuchar, los primeros gentiles iban a escuchar a través de Pedro. Casi nadie era Pedro, casi nadie. Y él tuvo que morir
por causa del Señor, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, pero la tradición dice que Pedro murió, y murió también en una cruz. Y cuando fueron a crucificarle, él dijo: no quiero morir en una cruz puesta hacia arriba, igual que mi maestro y Señor, poner la boca abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Salvador. Ese era el apóstol Pedro, al cual consoló el Señor a través de este ángel, a través de estas mujeres que fueron a hablarle. Vamos a dejar a Pedro. Ya lo hemos dejado en buen lugar, ¿verdad? Vamos a irnos con Pablo. Hechos capítulo 9. Apóstol Pablo. Entonces no se llamaba Pablo, entonces tenía el nombre de Saulo. Y fijaros lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 para que entremos en el contexto. Dice que Saulo, que este era el apóstol Pablo, con su nombre anterior, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, o Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad de Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, un creyente, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Si visitáis Damasco hoy, esa calle existe, la calle Derecha. Y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí en Damasco tiene autoridad para los principales sacerdotes, de parte de ellos, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo tiene un encuentro con el mismo Señor Jesús resucitado en su camino a Damasco, donde iba a perseguir a los creyentes para meterlos en la cárcel e incluso matarlos, como hicieron con Esteban. Y el Señor usa a una persona en esa situación de aflicción que tenía Pablo. ¿Cuál era la situación que tenía Pablo? Pablo iba a hacer una cosa, había tenido un encuentro con Cristo, pero él había quedado ciego, le tenían que llevar con la mano. Y le llevaron a un lugar y él no tenía más información de ningún tipo. Nosotros ahora sí tenemos toda la información del apóstol Pablo, lo que sucedió después. Pero Saulo en esa situación no tenía información ninguna. Solamente él preguntó: Señor, ya que eres el Señor y que he tenido este encuentro contigo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor no le contestó, no le dijo lo que quería que hiciera. Le dijo:
tú vete a Damasco y espera allí y ya se te dirá lo que tienes que hacer. No tengas prisa, Saulo. Y está en esta situación, ciego, allí sentado estaría, no comía ni bebía, en profunda aflicción, no sabía lo que iba a ser de él. Yo voy persiguiendo a los cristianos y me he encontrado con Cristo y me ha dicho que le persigo a Él. ¿Qué será de mí ahora? Si este es el Mesías, si este es el Señor, como los cristianos dicen, ¿qué va a ser de mí ahora? Y allí estaba en la calle derecha, en casa de ese hombre, esperando a ver lo que pasaba. Con una profunda aflicción, con un sufrimiento extremo. Y el Señor le habla a un hombre, a un creyente de allí, de aquella ciudad, llamado Ananías. Y le dice, escucha, Ananías, heme aquí, Señor. Vaya manera, ¿verdad?, de contestarle al Señor. Sabéis que Pedro en una ocasión, cuando estaba en la casa de Cornelio, le contestó al Señor como no hay que contestarle. Al Señor, cuando Él dice tu nombre, hay que decirle, heme aquí, Señor. Cuando el Señor le habló a Pedro antes de ir a casa de Cornelio, le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y sabéis lo que le contestó Pedro? No, Señor. No, Señor, yo no he comido nunca ninguna cosa inmunda. No, Señor. ¿Veis la contradicción? No se puede decir no y luego después decir Señor. Tú puedes decir no porque tú no eres importante para mí. Pero tú no le puedes decir al Señor en algo que Él te manda, no, Señor. Así que aquí está la respuesta correcta. Ananías, heme aquí, Señor. Y luego matiza, ¿verdad? Porque luego dice el Señor, mira, tienes que ir a este lugar, hay uno que se llama Saulo, y dice Ananías, me suena. Señor, he oído que este es tremendo. No se anda con tonterías para con los cristianos, y yo soy cristiano, Señor, que me manda a que vaya en busca del perseguidor ese. Señor, que no solo en Jerusalén, que ya ha hecho cosas allí, ya ha hecho cosas, pero no solo en Jerusalén, es que aquí Él tiene potestad para apresarnos, Señor. Y le dice el Señor, Ananías, ve. Y Ananías va. No hay discusión. Ananías ve. Y Ananías va. Y llega a la casa y dice, ¿dónde está Saulo? Allí en el rincón. A este igual que a Pedro, lo vamos a poner allí en el rincón. Venga. Allí está en el rincón sentado. Y se acerca, posiblemente le oiría, pero no le vio. Y le pone las manos o sobre la cabeza, o sobre los hombros. No lo dice la Escritura, pero hace una imposición de manos. Le pone las manos a una persona que está ciega, que no ve. Esa persona nota sobre su cabeza o sobre sus hombros que alguien le ha impuesto las manos. Es importante el lenguaje corporal. Son importantes los gestos. Sí son importantes, hermanos. No lo son todo, claro que no lo son todo, hermanos. Si no hay nada en tu corazón, el símbolo del pan no sirve de nada, el símbolo del vino no sirve de nada, el símbolo del bautismo no sirve de nada. Si no hay identificación con la persona a la que tú le pones las manos, el que tú le impongas las manos no sirve de nada. Pero si tú te estás identificando con lo que está haciendo esa persona, como en los reconocimientos de ancianos, como en las encomendaciones de obreros, etc., si tú le impones las manos, es un lenguaje no verbal, es un gesto, es un lenguaje corporal que ayuda para que también los demás entendamos lo que significan las cosas. Así que los gestos, hermanos, son importantes.
Si hay una realidad espiritual detrás del gesto, claro. Jesús, alzando las manos, los bendijo. Acaba de leerlo Alfonso. Alzando las manos, los bendijo. Claro, si no hay ninguna realidad detrás de eso, si en tu corazón no hay bendición hacia tus hermanos, no levantes las manos, como dice en Primera de Timoteo. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos sin ira ni contienda. Si tú tienes ira y si tú tienes contienda, no levantes las manos, porque no hay una realidad después de lo que haces. Pero los gestos son importantes. Y allí Ananías impuso las manos a Saulo. Y no solo impuso las manos y se quedó callado, sino que le dijo dos palabritas que son muy importantes. Y ahora os voy a decir por qué son importantes. Hermano Saulo. Creo que no me equivoco. A Saulo nadie aún le había llamado hermano. A nadie. Nadie le había dicho hermano Saulo. Nadie. Y ahora llega un creyente, le impone las manos y le dice, hermano Saulo. Otra vez me voy a imaginar, hermano. Hoy estoy muy imaginativo. Y hace Saulo, gracias, Señor. Hermano Saulo, eres uno de los nuestros. ¿Yo? Sí, yo no soy ni digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Hermano Saulo. El Señor me ha enviado a ti para que recibas la vista y para que recibas algo más importante, el Espíritu Santo. Qué importante, ¿verdad? Pedro, deja el rincón, hombre. Eres de los nuestros, vente, que vamos a Galilea para ver al Señor. Vamos, Pedro. Eres uno más. Pero sí, es que yo he hecho algo terrible. ¿Cómo voy a ser uno de...? Pedro, ¿tú estás arrepentido delante del Señor? Sí, eres uno de los nuestros, vente con nosotros. Saulo, hermano Saulo, vamos. Es que no nos fiamos. Luego tuvo inconvenientes, ¿verdad? Tanto aquí en Damasco como con los creyentes en Jerusalén. Cuando se presentó en Jerusalén todos decían, uy, pero si este era el que nos perseguía antes. Y el Señor usó a otro hombre para que lo llevara de la mano a Saulo. ¿Sabéis cómo era el nombre de ese otro hombre? Bernabé. Le presentó a los creyentes y le dijo, mirad, aquí traigo a Saulo. Él se ha convertido al Señor. Y el hijo de consolación, Bernabé, le presentó a los creyentes en Jerusalén. Para que no temieran, para que no tuvieran miedo. Pablo escribiría más tarde, en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, la siguiente frase. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eres uno de los nuestros, Saulo, pero sobre todo eres del Señor. Dios sigue consolando a las personas a través de estas historias. Dios sigue consolándote en el día de hoy a ti, entendiendo que tú eres uno de los suyos. Si el fundamento de tu ánimo está en tus bienes, yo estoy contento porque tengo dinero. Si está en tus posesiones, porque tengo un coche, porque tengo una casa, en tu fama, en tus títulos o en personas, no tendrás consuelo cuando los pierdas. Pero si tu fundamento de tu consuelo está en el Señor, entonces tendrás consuelo para siempre, tendrás consuelo eterno. Que tu consuelo sea que eres del Señor.
¿Os acordáis cuando aquellos 70 volvían de su expedición y decían: Señor, hemos echado en tu nombre demonios, hemos hecho milagros, hemos sanado a personas? Y le dice el Señor: gozaos en que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Gózate, hermano, gózate, hermana, en que eres del Señor. Los demás gozos, los demás disfrutes son buenos, son muy legítimos, pero gózate en el Señor, porque esa será la fuente del consuelo cuando no haya otros consuelos. Dios sigue consolando a su pueblo hoy. Dios nos habla, ¿verdad?, también a través de escrituras antiguas como la de Habacuc. Casi podemos recitar Habacuc capítulo 3 desde el 17 hasta el 19, casi lo podemos recitar de memoria. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos. ¿Os ha venido a la mente este texto en estos últimos días? A mí sí. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. ¡Ay, pues mira qué bien! ¡Qué suerte tienes! De que tú tienes un carácter tan maravilloso que, aunque todo vaya mal, tú te alegras. Oye, eres estupendo. Eso no es lo que dice el texto, hermanos. El texto da la razón por la cual nosotros nos podemos gozar y está al final justamente de ese texto. Y dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. Esa es la razón por la que nosotros nos podemos gozar, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos. El Señor es la fortaleza de mi vida, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Así que si actualizáramos, ¿verdad?, podríamos decir: aunque suba el precio del pan y suba el precio de la gasolina o el diésel, aunque esté disparado el precio de la electricidad y el gas, aunque la pandemia siga azotando a los más débiles, aunque el paro siga subiendo, aunque haya huelga de transportistas y las flotas no salgan a faenar para pescar, aunque falte el aceite de girasol, aunque falten las patatas, aunque falte la leche, aunque la guerra nos afecte a todos, algunos más que a otros, que han perdido la familia, la casa, los bienes, aunque los países teman una guerra nuclear o química o bacteriológica y sientan el profundo miedo a que no quedemos aquí ni uno, aunque el futuro esté más oscuro cada día y encima nos venga una tormenta de polvo del Sáhara, a pesar de todo, yo me alegraré en el Señor, y eso se puede hacer solamente cuando Él es la fortaleza de tu vida, cuando Él es el que puede hacer que tú camines en las alturas. Que el Señor, por su Espíritu, haga que todos en el día de hoy podamos experimentar la realidad de sentirnos total y absolutamente protegidos por el Señor, porque somos suyos para siempre. Amén.